Antes de que existieran los psicólogos, antes de que habláramos del subconsciente, antes de que la ciencia intentara explicar lo que ocurre dentro de nuestra mente mientras dormimos, muchas civilizaciones estaban convencidas de algo que hoy puede sonar extraño. Algo que, si lo piensas bien, todavía resulta inquietante. Creían que los sueños no venían del cerebro. Creían que venían del alma. Pensaban que cuando una persona se dormía no solo descansaba. Algo dentro de ella se separaba. Se movía. Viajaba. Como si cruzara una frontera invisible. Un límite que no podemos ver cuando estamos despiertos, pero que, cada noche, atravesamos sin darnos cuenta. Y al otro lado, según estas creencias, no había vacío. Había un mundo. Un mundo donde podían aparecer dioses, espíritus, sombras, antepasados que ya no estaban, pero que, de algún modo, seguían existiendo. Un lugar donde cada imagen tenía un significado, donde cada símbolo era un mensaje. Y lo más sorprendente no es eso. Lo más sorprendente es que, durante siglos, las personas tomaron decisiones reales basándose en esos mensajes. Decisiones sobre guerras, viajes, alianzas, sobre la vida y la muerte. Esta noche, vamos a recorrer esas creencias antiguas. Pero no solo para entenderlas, sino para plantearnos algo mucho más incómodo. Algo que tal vez no tenga una respuesta clara. ¿Y si los sueños no son solo sueños? Imagina ahora el mundo hace miles de años. No hay electricidad, no hay pantallas, no hay ruido constante. Cuando cae la noche, la oscuridad lo cubre todo. No hay luces en el horizonte. No hay ciudades que brillen. Solo el cielo. Un cielo inmenso, profundo, lleno de estrellas que parecen más cercanas de lo que jamás las hemos visto hoy. El silencio es total, pesado, casi palpable. Y en ese silencio, las personas se duermen. Pero sus sueños no son como los nuestros. No están interrumpidos por notificaciones. No se desvanecen tan fácilmente al despertar. En aquel tiempo, los sueños podían sentirse tan intensos, tan reales, que algunas personas abrían los ojos convencidas de haber estado en otro lugar. No como una imaginación, sino como una experiencia. Por eso, en muchas culturas antiguas, soñar no era algo trivial. No era una curiosidad. Era un evento importante, un contacto, una señal. Pero hay algo aún más curioso. En algunos lugares del mundo, las personas no esperaban a soñar. Iban en busca del sueño. Existían templos, no como los imaginamos hoy, no solo lugares de oración. Eran espacios diseñados para algo muy específico: dormir. Las personas viajaban días, incluso semanas, para llegar a estos lugares sagrados. Llegaban con preguntas que no tenían respuesta fácil. ¿Me curaré? ¿Debo irme? ¿Estoy tomando el camino correcto? Antes de dormir, realizaban rituales. Se purificaban. Ayunaban. Se preparaban mentalmente. Y luego se acostaban, en silencio, en oscuridad, esperando que durante la noche algo ocurriera. Que apareciera una figura, una voz, un símbolo, cualquier cosa que pudiera interpretarse como una respuesta. Y cuando despertaban, no lo olvidaban. Lo analizaban. Lo compartían. Lo tomaban en serio. Porque creían que ese sueño no había sido creado por ellos. En el antiguo Egipto, esta idea alcanzó un nivel extraordinario. Allí, los sueños eran considerados mensajes sagrados. No metáforas, no procesos mentales, mensajes. Los sacerdotes dedicaban su vida a interpretarlos. Existían registros, textos, guías, algo parecido a diccionarios de sueños. Soñar con agua clara podía significar renovación. Soñar con una serpiente podía representar poder o peligro, soñar con volar podía interpretarse como transformación. Pero no cualquiera podía entender estos símbolos. Había que aprender a leerlos. Porque, según creían, los dioses no hablaban de forma directa. Hablaban en imágenes, en enigmas, en escenas que parecían caóticas, pero que escondían un orden. Y aún así, incluso entre los sacerdotes, había dudas. Algunos sueños eran demasiado complejos, demasiado profundos, como si vinieran de un lugar que ni siquiera ellos podían descifrar completamente. Siglos después, surgió otra idea aún más sorprendente,
que los sueños podían curar. En ciertos templos dedicados a la sanación, los enfermos llegaban desde lugares lejanos. No para recibir medicina, sino para dormir. La creencia era simple, pero poderosa. Durante la noche, una entidad divina aparecería en sus sueños y les mostraría cómo sanar. A veces era una instrucción clara, un remedio, una acción. Otras veces era simbólico, difícil de entender. Pero lo fascinante es que muchas personas aseguraban que, después de esa experiencia, algo cambiaba. Se sentían mejor, como si el cuerpo hubiera escuchado algo que la mente consciente no comprendía del todo. Hoy lo llamaríamos sugestión, efecto psicológico. Pero en aquel momento, era algo mucho más grande, era lo divino actuando. En muchas culturas indígenas, los sueños no eran excepcionales. Eran parte de la vida diaria. Los ancianos enseñaban a los más jóvenes a recordar sus sueños, a prestarles atención, a no ignorarlos. Porque creían que los sueños podían advertir peligros o señalar oportunidades. Algunos cazadores decidían si salir o no según lo que habían soñado. Si el sueño era negativo, se quedaban. Si era positivo, actuaban. Puede parecer extraño desde nuestra perspectiva, pero durante miles de años, esto fue completamente normal. Los sueños influían en decisiones reales. Y no solo eso, algunas culturas creían que los sueños no mostraban el futuro, sino otros mundos. Existe una idea antigua, profunda, difícil de explicar con palabras modernas, el tiempo del sueño. Según esta creencia, la realidad que vemos no es la única que existe. Hay otra, un plano diferente, un lugar donde viven los antepasados, donde existen las historias originales, donde comenzó todo. Y cuando soñamos, no imaginamos ese lugar, entramos en él, por un instante. Por eso, en estas culturas, los sueños no se ignoran. Se comparten cada mañana, se interpretan, se respetan, porque podrían contener conocimiento real. No simbólico, no psicológico. Real. En las tradiciones chamánicas, esta idea va aún más lejos. Los sueños no son solo experiencias, son viajes. Los chamanes afirmaban que, durante el sueño, el espíritu podía abandonar el cuerpo, explorar, moverse, aprender. Algunos decían que hablaban con espíritus, otros afirmaban visitar lugares lejanos. Para ellos, esto no era imaginación. Era una habilidad, una práctica. El sueño era una puerta que todos cruzamos, pero que muy pocos aprenden a controlar. Con el paso del tiempo, todo cambió. La ciencia comenzó a estudiar el cerebro. Se descubrieron las fases del sueño, la actividad neuronal, el movimiento rápido de los ojos. Los sueños empezaron a explicarse como procesos mentales, como una forma de organizar recuerdos y procesar emociones. Y muchas de aquellas creencias antiguas fueron quedando atrás, olvidadas, descartadas. Pero hay algo curioso. A pesar de toda la tecnología, de todos los estudios, los sueños siguen siendo, en gran parte, un misterio. Porque todos hemos tenido sueños que no encajan del todo en una explicación simple. Sueños donde estamos en lugares imposibles, sueños donde vemos a personas que ya no están, sueños tan intensos que, al despertar, nos quedamos en silencio, sin movernos, intentando entender qué acaba de pasar. Y aunque sabemos que no era real, la sensación sí lo es. Demasiado real. Tal vez los sueños son solo actividad cerebral. Tal vez son recuerdos mezclándose. Tal vez son emociones intentando encontrar orden. Pero después de miles de años, la pregunta sigue abierta. ¿Por qué se sienten como otro mundo? ¿Por qué a veces parecen mensajes? ¿Por qué hay sueños que no olvidamos aunque pasen los años? ¿Y por qué, incluso hoy, cuando despertamos de ciertos sueños, sentimos que algo importante ocurrió, algo que no sabemos explicar? Porque cada noche, cuando cerramos los ojos, todos hacemos lo mismo, entramos en un lugar sin mapas, sin reglas, sin límites claros. Un lugar donde la mente crea mundos, donde el tiempo se distorsiona, donde lo imposible parece normal. Y donde, quizá, como creían las antiguas civilizaciones, el alma todavía encuentra formas de hablar mientras dormimos.